Bueno, hola a todos, yo soy Laura Velázquez, como bien decía Jan, soy cofundadora y presidente de Arcángel AI. Somos una startup que transforma datos en modelos de inteligencia artificial de manera automática. Pero antes que nada quiero contarles un poquito qué es lo que hacemos y específicamente explicar un poquito sobre por qué construir tecnologías para el sector salud es supremamente relevante, no solamente para oftalmología, optometría, sino en general para todo el sector salud. Entonces, hace un par de meses conocí a esta niña que ven acá, se llama Sara, es una niña increíble, tiene una sonrisa espectacular, es una niña que tiene 6 años y como ven, pues tiene una niña, tiene toda una vida por delante. Sin embargo, la conocí en el Hospital de Cáncer Infantil en Bogotá. Fue diagnosticada tardíamente con una enfermedad, con una leucemia linfocítica que lastimosamente acabó con su vida en muy poco tiempo, simplemente porque no fue detectada a tiempo. Entonces, ¿por qué no fue detectada a tiempo y qué fue lo que los médicos no ven o que no pudieron ver en momentos previos? Y sucede que así como le pasa a Sara, la OMS dice que el 56% de las muertes que hoy suceden en el mundo son a causa de enfermedades que nosotros podemos tratar, pero que no están siendo detectadas a tiempo. ¿Y por qué no están siendo detectadas a tiempo si tenemos expertos en campo? Y lo que pasa es que el acceso a salud, la mitad de la población mundial no tiene acceso a sistemas de salud adecuados. Gracias a Dios, acá en Colombia es demasiado bueno y muchos podemos acceder, pero no con igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué podemos hacer y las tecnologías cómo nos ayudan en esto? ¿Cierto? Entonces entendimos que los retos más grandes que hoy tiene el sistema, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, se traducen en estos tres. Sistemas de salud actuales no son interoperables. Tenemos sistemas de salud que lo que hacen están desconectados, no se comparten la información. Si yo me enfermo acá en Barranquilla y me devuelvo a Medellín o a Bogotá, nadie sabe qué pasa conmigo, con lo que actualmente me está pasando, ¿cierto? Entonces, ahí hay una falla impresionante. Los sistemas de prevención actuales no son efectivos. ¿Por qué no son efectivos? Porque es muy difícil para el sistema de salud saber qué es lo que está pasando con el paciente fuera del espacio clínico. Acá todos nos sentimos muy bien, acá todos estamos muy bien, pero fuera del espacio clínico es completamente difícil saber qué pasa con nosotros los pacientes, no hay un tracking de nosotros. Y ahora, los sistemas de detección actuales son muy costosos y son poco escalables. Y todos estos sistemas de los que les estoy hablando, pues es el sistema de salud, requieren de una capacidad instalada y una infraestructura instalada a la que pocos países tienen acceso. Entonces, digamos que, bueno, sí, digamos que si nos volvemos un poquito hacia atrás, a 1950 más o menos, los médicos o ese conocimiento médico y científico se duplicaba alrededor de 45 o 50 años. Hoy en día, ¿qué pasa? Ese conocimiento médico se duplica cada 73 días. Es decir, el sistema de salud debería actualizarse cada 2 meses. Y obviamente para nosotros como humanos esto es casi que imposible. ¿Y por qué es imposible? Pues porque no podemos sabernoslas todas y estar constantemente a la vanguardia es completamente difícil. Y ahí es donde la tecnología nos ayuda, nos echa una mano y nos dice, vení que podemos trabajar en conjunto para poder generar mayor valor, generar mayor acceso, generar prevención y hacer detección temprana, como bien les decía ahorita. Entonces, bueno, hace poco, tengo un amigo muy cercano, oncólogo, el doctor Luis Pino, que hace una analogía muy bonita y dice, hay muchas industrias en las que hoy utilizan el mundo como si fuera un Ferrari, todas estas nuevas tecnologías como si fueran un Ferrari. Tienen nuevas llantas, nuevos motores, que les sirve para un sinfín de posibilidades. Sin embargo, el sistema de salud sigue andando en una carroza o en una bicicleta en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque no somos interoperables, porque no nos conectamos, porque no tenemos esa capacidad de ir tan rápido como al mundo. Nos tenemos que aprender a montar en ese Ferrari o en ese carro nuevo, entendiendo cómo funciona, entendiendo que es mucho más ágil, entendiendo que tiene mejores resultados y que además nos permite ser más, sostener más ese riesgo que constantemente tenemos en el sistema de salud, ¿no? Con lo que acabamos de ver en una pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Como bien les decía, hay otras industrias que han adaptado nuevas tecnologías como inteligencia artificial para solucionar todos estos grandes retos. Pero ¿qué pasa con el sistema de salud y por qué es un reto entrar como estas nuevas tecnologías? El primer reto grande es porque en Latinoamérica es la región del mundo más atrasada en adopción de AI, no solo en la industria de salud, de cualquier industria. Entonces, empezar a entender que esto tiene valor y que esto sirve, como bien lo decías tú,
es todo un reto de educación, de enseñarle al sistema de que esto trae beneficios de la mano del conocimiento médico. Entonces ahí hay un reto impresionante. El segundo reto es poderlas desplegar en los modelos actuales que tenemos todos nosotros, ¿no? Si ustedes bien están aquí en Barranquilla, pues de pronto ustedes manejan un sistema. Si ustedes se van para Medellín, para Pereira, para Bogotá, ellos manejan otro sistema. Entonces, poder desplegar esas tecnologías en estos sistemas es todo un reto también. Y además, generar esa adopción también es un reto porque hay mucha incertidumbre, y cuando hay demasiada incertidumbre hay demasiado riesgo y poco control y la gente no se atreve a probar. Entonces, bueno, y además pues es costoso y requiere de un conocimiento demasiado específico. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una estadística que me encanta. Dice aquí, las empresas guiadas por la inteligencia artificial tomarán 1.2 billones de dólares de los competidores en 2022. Esto es una tendencia, esto no es solo una estadística, esto es una tendencia que es una realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que hoy no se monten a implementar nuevas tecnologías, a utilizar tecnologías profundas, a utilizar inteligencia de datos para sus compañías en su uso diario, se van a quedar por fuera del mercado muy pronto. Porque eso es lo que después de la pandemia hoy estamos necesitando más que nunca. Nos estamos volviendo más interoperable, sí, pero esto es lo que nos está permitiendo ir a la rapidez a la que el mundo va. Y esta rapidez, y como les decía ahorita, ese conocimiento nuevo que estamos adquiriendo, ¿por qué se dio tan rápido y por qué nos estamos actualizando tan rápido? Porque hace 15 años, cuando empezaron a llegar estos teléfonos inteligentes que todos ustedes ahorita tienen en la mano, eso permitió que tuviéramos acceso en tiempo real a información que jamás, nunca habíamos tenido. Información que tú puedes utilizar para adaptarla al contexto cultural en el que tú estás. Entonces eso nos hace ir mucho más rápido de lo que hace 1950 teníamos. Entonces, por eso las personas, las empresas, las instituciones, no solo del sector salud, sino en general, que no se sumen a probar estas nuevas tecnologías, pues va a ser muy difícil para ellos más adelante poder salir adelante. Entonces todo el mundo dice, bueno, eso está muy chévere y la inteligencia artificial es el juguete nuevo de todas las empresas, pero esa vaina, ¿qué es y cómo se usa y por qué es relevante utilizarla? Entonces resulta, para los que aquí saben mucho de inteligencia artificial y de ciencia de datos, nosotros hemos evaluado con la empresa que tengo que alrededor de estos tres, para generar un modelo predictivo o de modelo de inteligencia artificial se requiere alrededor de estos 13 pasos. Y para poder utilizar la inteligencia artificial, tú tienes que tener muy claro que sirve para automatizar un proceso, mejorar un proceso, sirve para optimizar algún proceso y sirve para encontrar insights que de pronto a humanos son muy difíciles de identificar, o cuando hay exceso de información y cuando tú cruzas esa información vas a encontrar insights de nuevo que no estás viendo. Entonces para eso se necesita, pero para crearlo necesitas todos estos pasos. Estos pasos están divididos en tres partes principales. La primera parte es como entender muy bien el problema, eso es lo más importante, entender qué se necesita, cuáles son los retos que se tiene y saber si con AI se puede solucionar. Una vez eso ya está claro, uno mira hacia atrás y dice, actualmente, ¿cuál es el status quo de esto? Bueno, entonces con esta información y cómo se hace actualmente, uno saca los datos, uno dice, estos son los datos que necesito, estas son las cantidades de datos que necesito y necesito anotar esos datos. Es decir, que un experto valide que esas anotaciones de esos datos están bien. Y a partir de ahí, cuando ya tenemos esto, ya se puede crear y desarrollar un modelo predictivo. Lo que más nos gusta hacer a los científicos de datos, a los programadores, etcétera, es esa partecita de la mitad. Pero resulta que alrededor del 85 y el 90% de todos los modelos predictivos que se hacen nunca salen a campo, nunca salen a la vida real. ¿Y eso por qué pasa? Porque no saben cómo desplegarlo en el sistema, no saben cómo integrarse al sistema y no saben cuál es el workflow, en este caso clínico, de cómo funcionan los médicos, las instituciones, etc. Entonces ahí es donde se quedan los mayores, pues es donde nunca pasan a hacerse real los modelos. Y realmente lo que es de nuestro doctor Pino, esto es el Ferrari que necesitamos en el sistema de salud. Poder entender desde el punto cero cuál es el problema hasta el punto final, cómo se despliega, cómo se mantiene y cómo es sostenible en el tiempo. Entonces, ahí es donde estas tecnologías realmente generan valor. Bueno, aquí era lo que les estaba diciendo. En estas partes, las partes iniciales,
las tres partes, la parte inicial, la parte del medio, que es la construcción del modelo, y la final, básicamente, que es el despliegue, el mantenimiento, cumplir con los servicios, etc. Entonces, ¿qué pasó? Cuando una vez entendimos eso, cofundí una empresa que se llama Arcángel AI, que básicamente hacemos eso. Unlock the power of AI without becoming a data scientist. ¿Qué significa eso? Ustedes, el sistema de salud no tiene que saber de ciencia de datos, no tiene que saber de tecnología profunda, no tiene que saber de cómo construir inteligencia artificial para poder que esto, acceder al valor que esto trae. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que bien les decía, Arcángel lo que hace es transformar datos en modelos de inteligencia artificial de manera automática en cuestión de horas, días, para que los sistemas de salud puedan acceder a eso para hacer detección temprana de un paciente, de una enfermedad X como Sara con leucemia, para hacer identificación de qué pacientes pueden tener una cuenta de alto costo y pueden desarrollar una enfermedad crónica en el futuro, para detectar fraude y para un sinfín de otras posibilidades. Entonces, básicamente es una plataforma AI as a Service, donde ustedes tienen un problema específico, meten los datos y automáticamente le creamos un algoritmo para que usted lo pueda utilizar. Y además nos encargamos de poderse asegurar que se puede desplegar en campo, ahí en la vida real, no que se quede en un papel y se vea lindo ahí. Entonces ahí es donde nosotros generamos valor. Y aquí es todo, Arcángel hace todos estos 13 procesos de manera automática y te los entrega para que los puedas utilizar mucho más rápido. Y sin necesidad de que ustedes tengan que construir todo ese pipeline para poder entender lo que se demora, y se puede demorar meses. Ahorita ya les voy a contar de varios casos con clientes que nosotros tenemos donde hemos identificado el tiempo que nosotros tardamos en la creación del modelo hasta desplegarlo y tener valor en campo, a diferencia de lo que normalmente se trata cuando tienes que cumplir con todos estos pasos, con todo un equipo, si no entiendes muy bien el problema, ¿cierto? Entonces ahí viene. Entonces, el primer caso es con UNICEF. Retomemos otra vez un poquito el tema de Sara. La conocí hace 2 meses en un hospital de cáncer infantil acá en Colombia. Y UNICEF es uno de nuestros más grandes clientes y un día nos dijo, vení Laura, es que nuestro mayor problema es que la leucemia linfocítica o la leucemia en general es uno de los cánceres que más mata niños en el mundo. Entonces, si ustedes tienen hijos acá, les voy a decir esa estadística que es demasiado triste. Si ustedes tienen hijos acá y les da leucemia, muy probablemente los van a detectar en las etapas tardías de la enfermedad. Eso quiere decir que tienen menos del 20% de probabilidad de que sobreviva su paciente, según las estadísticas de UNICEF. No. Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos ayudar al sistema a aumentar esas tasas de supervivencia, ayudar a todas estas áreas que les mencionaba anteriormente para poder que el sistema genere valor con igualdad de acceso, con igualdad de condiciones, etcétera? Entonces creamos un modelo entendiendo cómo actualmente se detectaba la leucemia, y es que te sacan sangre y miran si en las células hay blastos. Los blastos son las células es cancerígena, entonces según la cantidad de blastos que existan, pues tienes o no tienes leucemia, ¿cierto? Entonces dijimos, ¿por qué no entrenamos un algoritmo con eso? Entonces conseguimos bases de datos de diferentes fuentes de información que tenía UNICEF, entrenamos un algoritmo y en menos de 24 horas nos dio estas métricas: una precisión superior a 94%, una sensibilidad del 91% y especificidad del 93%. ¿Y esto por qué tiene valor? Porque es muy positivo, porque disminuye la variabilidad entre los médicos que diagnostican esto, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, esto está muy bueno, ¿por qué no lo probamos en campo? Entonces nos fuimos a validarlo allá afuera en diferentes hospitales de cáncer, no solo infantil, diferentes hospitales de cáncer en Bogotá, en Medellín y en Cali, donde han validado que este tipo de modelos tiene igual probabilidad al gold standard, que es un examen que se llama citometría de flujo, que solamente existen como 3 máquinas en todo Colombia. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque la tecnología nos puede ayudar a generar mayor acceso. O sea, yo me puedo enfermar, sus hijos se pueden enfermar aquí con este tipo de metodologías, de algoritmos, se puede identificar a tiempo, aumentar esa tasa de supervivencia, o en el Amazonas, o en Bogotá, o donde sea, y ahora sí, con igualdad de condiciones. Entonces eso es muy interesante, es como poner el conocimiento de los mejores médicos en un algoritmo y poderlo desplegar a muchísimas personas. Entonces es súper, pues a mí me parece una nota eso. Entonces eso. Otro caso fue con la Clínica Barraquer, fue uno de los primeros modelos que hicimos. Este fue muy interesante porque básicamente identificábamos retinopatías diabéticas y glaucomas en pacientes, simplemente con las imágenes de fondo de ojo. Pero el reto más grande era que no necesitáramos de una capacidad de una infraestructura instalada alta, sino que por el contrario
necesitáramos a la mano un teléfono y ya estaba. Entonces lo que se veía en el microscopio se captura la imagen y en cuestión de menos de 20 segundos se entrega un resultado para que el médico pueda tomar mejores decisiones más rápido. Y esto fueron las métricas pues, que nos dieron. Entonces, precisión 93% y pues sensibilidad y especificidad que ven ahí. Y pues los beneficios en tiempo de diagnóstico y en la reducción de los costos en los sistemas de salud. Y por otro lado está el tema de Novartis. Novartis también es otro de nuestros más grandes clientes y con ellos hacemos muchos modelos, pero este me gusta mucho porque la malaria es una enfermedad huérfana que mata más de 700 niños al día, o sea, me parece la cosa más injusta del mundo, y sucede en poblaciones donde no hay tanto desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mismo para llevar este tipo de tecnologías donde no hay acceso, y ahí es donde esto genera valor. Entonces desarrollamos un modelo donde identificábamos en muy pocos segundos si tenías o no tenías malaria, qué tipo de malaria tenías y además qué nivel de parasitemia tenía el paciente, o sea, inclusive un algoritmo muchísimo más complejo porque no te entrega solo un resultado, sino que te entrega múltiples resultados. Y aquí fueron pues los beneficios que trajimos y las métricas. Pero estos son solo 3 ejemplos de los que les quería contar un poco de por qué la tecnología es importante. Pero saliéndonos de Arcángel pueden ser un sinfín de posibilidades más. Ahorita actualmente están los gemelos digitales, ustedes saben todo lo que se puede hacer haciendo un gemelo digital de lo que, por ejemplo, de lo que es este modelo predictivo. Hacer una copia exacta y probarla para otras enfermedades es impresionante y está a una fracción del costo. Y eso nos permite solucionar esos 3 problemas iniciales que bien les decía. Entonces, para terminar, yo creo firmemente que la tecnología permite al sistema de salud como tener superpoderes, porque junto esa herramienta predictiva, ese modelo predictivo, junto con ese conocimiento humano, hace primero que la salud sea más humana, ayuda a aumentar el acceso, nos ayuda a tomar muchísimas pues, mejores decisiones, que se traduce al final del día en salvar vidas, y pues hoy en día es reducir esa brecha de inequidad que existe entre países ricos y pobres, de poder acceder a ese conocimiento top donde sea que estés. Pues nada, muchísimas gracias. Si tienen dudas, allá afuera les resuelvo.